Abrimos nuestras Biblias. Los que tienen Biblia, la abrimos en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, capítulo 11. La carta a los Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer los primeros 6 versículos de esta carta, en la que estaremos meditando prácticamente en la gracia de Dios que tenemos a través de la fe, Y de que leemos estos versículos y dice la palabra del Señor: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Hasta aquí la palabra de nuestro Señor. Amada Iglesia del Señor Jesucristo, estos versículos nos introducen al pensamiento acerca de qué es la fe, cómo puedo poner en práctica la fe y qué clase de fe es la que está hablando este escritor, que es anónimo. No sabemos en realidad quién fue el que escribió la carta a los hebreos. Muchos se la dan a Bernabé, otros se la dan a Apolos, otros se la dan al apóstol Pablo. Lo importante no es quién escribió esta carta, sino el mensaje que transmite esta carta. Si nosotros analizamos desde el capítulo 7 hasta el capítulo 10 de esta carta, podemos ver cómo la cristología está inmersa ahí. El sacrificio de Cristo, y cómo los sacrificios en el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo, y cómo los sacrificios en el Antiguo Testamento no sirvieron de mucho, y cómo Cristo cumplió a perfección el sacerdocio y el sacrificio. Pero toma un rumbo completamente diferente cuando llegamos al capítulo 11, porque primero nos habla de la cristología y luego nos introduce a la fe, para llevarnos también a los ministerios, para llevarnos también en el capítulo 12, que está establecido para el hombre que muera una sola vez, y después de esto el juicio, y en el capítulo 13 introduce los ministerios. Es así como la carta de los hebreos está estructurada. Pero, ¿qué es fe? Mire, hermanos y hermanas, fe es la plena confianza en lo que se cree y en lo que se profesa. Es una confianza que va mucho más allá de solamente sentir cierto ánimo o tener cierta seguridad. Es la certeza, una convicción completa. Esta fe no es el producto de la casualidad, no es el producto tampoco del fruto del hombre. Esta fe es la obra del Espíritu en nosotros, que nos ayuda a entender el plan de Dios, que nos ayuda a comprender la importancia de vivir en Dios, de caminar en Dios y de esperar en las promesas de Dios hasta el día final. Es una fe que nos mantiene vivos, es una fe que nos mantiene activos, es una fe que nos mantiene viendo hacia el blanco que es Cristo Jesús. Es así como los antiguos, es así como todos los profetas, todos los patriarcas, todas las personas que fueron salvas por medio de la obra de redención,
en el Antiguo y Nuevo Testamento esperan ese día glorioso también de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que entonces está dividido esto de la fe está dividido en dos cosas importantes. Primero es certeza. Esta produce un pleno convencimiento. La certeza produce un pleno convencimiento de que la revelación de Dios, tanto natural como especial, son la verdad, y es lo que Dios ha dado a conocer de su ser. La palabra de Dios es la revelación especial, y la revelación natural es todo lo que vemos. Cuando vemos un árbol moverse, lo vemos moverse porque Dios en su providencia, en su atributo de providencia, le permite al viento soplar y oxigenar este planeta, pero a la vez mover con belleza natural su naturaleza. Es así como nosotros podemos ver algo. La naturaleza nos muestra un vislumbre de lo grande que es nuestro Dios, mientras que la revelación especial nos direcciona hacia Dios, nos encarrila hacia Dios y nos mantiene en ese camino que nos lleva al propósito firme y estable de Dios nuestro Salvador. Pero recordemos esto, que creer y profesar son dos cosas muy importantes. Yo tengo que creer, yo no puedo profesar mi fe sin creer antes. Entonces lo primero que Dios pone en nuestro corazón es el don de la fe. Y Él prácticamente inyecta en nosotros esa fe, y por esa fe nosotros podemos llegar prácticamente a profesar y vivir una vida en la familia del pacto, en la iglesia que es en el Señor. Pensemos un momento en Abraham. Cuando Dios le pide a Abraham a su hijo, cuando Dios le pide a Abraham a su hijo, Abraham tiene completa convicción de que así como Dios le ha pedido a su hijo, Dios tiene el poder de resucitar a su hijo. Entonces es por eso, a Abraham no lo mueve la fe, a Abraham lo mueve la esperanza de que Dios es suficiente para resucitar a su hijo después de que Él le quita la vida por orden de Dios. Entonces la fe es como el fruto de creer a Dios. Entonces la promesa de Dios al pacto solo lleva a Abraham al ejercicio de su fe. Yo pongo en palabras sencillas la fe como un músculo. Usted sabe que cuando usted tiene meses sin hacer ejercicio, el músculo como que se duerme, está inerte, está sin movimiento. Cuando usted hace movimiento, el músculo se resiente porque pasa de ese estado de inercia a un estado activo. Entonces el dolor que causa es grande. Pues igual es la fe. La fe es como ese músculo que necesita ser ejercitada para que crezca, para que se fortalezca, para que se desarrolle, para que verdaderamente nos lleve al propósito soberano de nuestro Dios. Entonces, en este estudio vamos a estar viendo, en este sermón vamos a estar viendo dos cosas importantes. Primero, confiar en Dios es creerle a Dios. Y segundo, la base de la fe. ¿En qué está la base de la fe? Así que les invito a que analicemos esta parte. Pensemos primero, confiar es creer. La fe es convicción de lo que no se ve. No es convicción de lo desconocido. No es convicción como el mundo lo dice, ver para creer. El mundo y nosotros encontramos muchas otras frases. Si yo no veo, no creo. La Escritura dice todo lo contrario. La Escritura dice, yo tengo que creer. Y después de creer, yo puedo ver la obra de Dios en mi vida. Entonces, aunque también debo decirle que esta no es una obra de nosotros, es la obra del Espíritu de Dios en nosotros, es la obra de Dios mismo en nosotros. Entonces,
Es estar seguro, hermano, de que aquellas cosas que nuestros ojos no ven sucederán porque Dios así lo ha dicho. Es estarse convencido de que todo tiene la base en el plan de redención, donde Dios desde antes de la fundación del mundo prometió a su iglesia algo grande y Él lo está cumpliendo. Él está desarrollando ese plan paso a paso para que nosotros crezcamos en Él. No es convicción de lo desconocido, porque podemos conocer por fe lo que no podemos ver. Es visualizar hacia adelante lo que Dios ha prometido. No es una fe ciega, como dije antes, sino que es una fe puesta en el Dios que hizo pacto con nosotros, en el Dios de pactos. Entonces, cuando nosotros ya hablamos de certeza, es una palabra griega compuesta de dos raíces, pleros. La primera palabra es pleros, que significa completo, pleno, completo, pleno, lleno hasta el tope, colmado, rebasando. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta palabra y la conectamos con la fe, estamos hablando de que prácticamente la fe que produce Dios en nosotros está rebosando de gozo, está pasando los límites del vaso y nosotros podemos estar seguros de que así Dios lo hará. Fero es la otra palabra, llevar, cargar. Fíjense bien, llevar o cargar. Así que en este sentido lógico, fe prácticamente entonces viene etimológicamente de la palabra que podemos decir es llevar una plena convicción en que Dios cumple lo que Él ha prometido. Llevar en nosotros la plena convicción de que Él cumple lo que ha prometido. Por eso la palabra compuesta ya completa es plerofobia. Plerofobia, que significa plenitud y abundante. Además significa plena certidumbre, plena confianza. Es un pleno llevar la gracia de Dios en nosotros. Pensemos por un momento, ¿hasta dónde nosotros estamos llenos de esta fe? ¿Hasta dónde estamos convencidos que esta es la fe? Por otro lado, nosotros podemos entender o ver a través del lente de la fe. El cristiano puede ver a través del lente de la fe. Y si ustedes van prácticamente al verso 11 de este capítulo, pueden ver que dice, por la fe, desde el verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Estas son dos cosas importantes. Son las primeras dos personas que prácticamente uno se es llevado al cielo en vida y el otro es asesinado por la causa de Dios. Si ustedes ven, Abel muere en manos de su hermano, mientras que Enoc, Dios se lo lleva, lo saca de un mundo pagano, de un mundo lleno de miseria, de un mundo lleno de muerte, de un mundo lleno de maldad, lo saca para llevarlo a la morada eterna. Mientras que Abel también lo saca antes. Yo le llamo a esto dos testigos silenciosos. Dos testigos silenciosos. ¿Por qué? Porque tanto Abel como Enoc no dicen mucho. De hecho, ¿sabía usted que Enoc solamente tiene 4 versículos en el Antiguo Testamento y un versículo en el Nuevo Testamento? Y otro versículo en Judas. O sea, 2 versículos en el Nuevo Testamento y 4 versículos en el Antiguo Testamento. Pero en esos 6 versículos se habla tanto de Enoc que uno queda sorprendido al pensar cómo Dios usó a estos hombres para mostrar su gracia, para mostrar su benevolencia, para mostrar su amor para con una humanidad que estaba corrompida en sus delitos y pecados. Entonces, cuando hablamos de esto, nosotros podemos entender con certeza
que la fe que nosotros podemos ver, así como los antiguos, podemos ver a través del lente de la fe. El verso 3 de este pasaje dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por fe. ¿Sabía usted que el término que se utiliza es ex nihilo? Es el término que se utiliza para cuando se habla del universo. ¿Qué significa este término? Este término significa creado de la nada. Viene de la nada. No había ninguna materia preexistente para crear las cosas que hoy vemos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Con qué? Con el poder de su palabra. Dios creó todas las cosas. No necesitó materia, no necesitó nada más que su palabra para que en el principio todas las cosas vinieran a la existencia. En el principio también Dios le da orden a todas las cosas. Y por eso pasa 6 días de creación. Un día para crear todas las cosas con el poder de su palabra, y 5 días para crear el orden en medio del desorden que había. Dios divide el agua de la tierra, Dios separa la expansión, es decir, el primer cielo, la atmósfera terrestre y la tierra, y es así como nos mete a nosotros en una vejiga, en algo así como podemos llamarle una vejiga, donde prácticamente circula el aire que nos da vida. Dios es perfecto. Por eso en el capítulo 1, el Señor en el verso 31 dice: y vio Dios que todo era bueno, perfecto o bueno en gran manera, ¿verdad? Entonces es así como nosotros creemos por fe. Estamos convencidos que todas las cosas que ven nuestros ojos fueron creadas por la palabra de Dios. No estuvimos en esa creación. No estuvimos en ese momento de creación, pero porque la palabra de Dios lo dice, nosotros lo creemos. Y es interesante que hay mucha gente que dice: pero ¿y la teoría del Big Bang? ¿Y la teoría de la evolución? ¿Qué entonces? Pues por eso siguen siendo teorías, porque no se ha podido comprobar su validez. Mientras que la palabra de Dios, la ciencia misma comprueba su veracidad. Y no solamente eso, sino la misma palabra nos convence de que las cosas existen porque en ellas está escrito. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo muestra otro aspecto de la fe. En su argumento el apóstol nos invita a reclamar para nosotros, como creyentes en Jesucristo, la salvación que nos ha sido otorgada por medio de la obra de la cruz. El argumento se sostiene en el hecho de que Cristo, nuestro sustituto, que el sustituto significa que Cristo tomó nuestro lugar. Yo debía estar en la cruz, pero Cristo prácticamente me bajó de la cruz y se colgó él en la cruz por mis pecados. Eso significa el término sustituto. ¿Para qué? Para pagar por mis pecados. Él ha pagado, según el apóstol Pablo, en el capítulo 3 de Romanos, verso 22, Él ha pagado una vez y para siempre por nuestro pecado. Y entonces, esta fe, además de ser la obra del Espíritu Santo en nosotros, viene también por medio de oír la palabra de Dios. Esta fe no puede ser una obra del hombre, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque es la obra sobrenatural que hace la palabra de Dios cuando el predicador la predica y cuando el oyente la escucha y hace eco en su mente y su corazón para llevarla a la práctica. Entonces, hermanos, la fe que los hombres de Dios en la antigüedad fueron aprobados. Esta es nuestra convicción. Abraham fue aprobado, no porque fuera mejor que los hombres de Ur de los caldeos, no porque fuera mejor que su generación. Abraham mintió en 2 ocasiones, al menos eso es lo que registra la Biblia. No sabemos cuántas veces más mintió. Abraham tuvo temores como cualquier ser humano,
Pero hay algo que la Biblia dice acerca de Abraham, que Dios era su amigo. Y esas son frases muy importantes en la doctrina bíblica. Pero ¿a qué nos lleva a nosotros todo esto? Si estos hombres caminaron con Dios, vivieron con Dios, y su vida estuvo prácticamente fundamentada en Dios, ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? Por eso es que el escritor a los Hebreos en el capítulo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Un ateo no puede agradar a Dios. Un agnóstico no puede agradar a Dios. Una persona que no cree que Jesucristo vino en cuerpo, murió, resucitó, se levantó y ahora está sentado a la diestra del Padre, no puede agradar a Dios. ¿Cómo sabemos nosotros que esto es verdad? Lo sabemos porque la evidencia que tenemos es bíblica, y no solamente bíblica, sino la evidencia secular que tenemos acerca de este hecho glorioso. Aunque traten de maquillarlo un poco, jamás van a poder esconder la verdad. La fe, hermanos, es una característica que distingue a los hijos de Dios de los hijos del mundo. Los hijos de Dios tienen fe no por obra personal, pero los hijos del mundo hacen obras porque dicen tener fe. Pero nosotros no. Nosotros no. La fe nos lleva a hacer las obras que hacemos, ¿verdad? El testimonio que estos hombres alcanzaron habla por sí solo. Ellos con su vida, sus acciones y su ministerio testifican aún hoy acerca de lo que Dios había hecho y el galardón que recibieron. 365 años vivió Enoc, y en el año 365 Dios se lo llevó de esta tierra. ¡Qué mejor testimonio! Y eso no solamente es una dicha para Enoc, es una convicción para nosotros. Dios tiene una casa. El apóstol Juan dice en el capítulo 14, verso 1 al 4, dice que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo hubiera dicho, pues, voy a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero él dice, mi Padre tiene una morada para cada uno de ustedes. Entonces, ahí está Moisés, ahí está Elías, ahí está Enoc, hombres que caminaron con Dios y que ahora están en la misma presencia de Dios. Y los miles, los millares de creyentes que han entregado su vida por causa del testimonio, por causa del Evangelio, también están en este lugar. Así es de que, hermanos, la fe que Dios demanda es una fe basada en Dios. No es una fe basada en nuestras convicciones, es una fe basada en Dios, en lo que Él hace. Dios al altivo, y sabe una cosa, cualquier forma arrogante de demostrar esta fe es paganismo. Cualquier forma idolátrica para demostrar esta fe es paganismo, y Dios lo condena. Y dice en la Biblia, el Salmo 138, que Dios ve de lejos al altivo, mas al humilde ve de cerca. En otras palabras, Dios tiene una relación con el humilde, pero con el altivo ni siquiera se mete. Lo abandona en su pecado, lo abandona en su miseria, porque no quiere tener nada que ver con él. Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú mientras yo le di forma a todo lo que existe? ¿Dónde estabas tú cuando yo, con la palabra de mi boca, estaba fundamentando el universo? ¿Dónde estabas tú cuando yo, con el poder que me manifiesta, que me revela, le daba forma a todas las cosas que existen? Job se queda callado porque no puede responder, porque nosotros ni siquiera éramos para ese entonces un embrión, sino que es por la fe que tenemos en Dios que podemos ver todas estas cosas. Todo lo que los ojos de los hombres
puedan ver, o todo lo que los hombres eso tienen, por más real o visible que le parezca, proviene de una sola realidad, de la realidad más excelente y sobrenatural. Proviene de Dios. Nada es nuestro, ni siquiera la vida que tenemos es nuestra. Basta con que Dios truene un dedo y nuestra vida desaparece. Por eso tenemos que confiar en que Él tiene el control de todo. La mente humana, hermanos, no puede contemplar la plenitud de esto. Nosotros podemos ver, como dice el apóstol Pablo, como un espejo, como una sombra, pero no podemos entender a plenitud lo que significa esto. El hombre natural, el hombre que no es espiritual, ve todas las cosas de Dios como algo irreal, como un misticismo, como algo muy difícil de creer. Mientras que el hombre espiritual, dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14, percibe todas las cosas que son del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en él. Esa es la diferencia entre nosotros y el mundo. Nosotros podemos tocar y ver las cosas que son inobservables, porque Dios vive en nosotros. De otra manera no podemos también nosotros verlas. De otra manera nosotros también la podemos tocar. Fíjese que el mundo dice ver para creer, pero la palabra de Dios dice, primero cree y después vas a ver mis obras. ¿Sí? Mire qué pasó con Jonás por andar de incrédulo, por andar de rebelde. Dios lo manda para un lado y él toma la posición opuesta. Y Dios levanta una gran tempestad y luego un pez para que Jonás terminara en el vientre de este pez. Hermanos, debemos de agradar a Dios. Entonces, ¿qué es la fe aplicada? Piense por un momento usted. Para usted, ¿qué es la fe aplicada? Hermanos, con creyentes en Jesucristo, todos hemos sido llamados a abrazar esta fe. A abrazar y vivir esta fe con anhelo ardiente de agradar a Dios. Esta es la base de esta fe. Agradar a Dios que nos llamó. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mire, este versículo está bien dividido, bien separado, para que entendamos la base. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Primera separación. Sin fe es imposible. Si nosotros no creemos que Dios existe, ¿cómo vamos a agradar a este Dios? ¿Cómo vamos a vivir para este Dios? ¿Cómo vamos a caminar con este Dios si no creemos que existe? Ahora, si usted ve la otra parte del versículo, dice, porque es necesario. Aquí es un llamado. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. Otra separación. Es indispensable que el que va a Dios esté convencido de la existencia de Dios. Esté convencido de quién es Dios. Tenga una relación íntima con este Dios. Ahora, esta relación íntima con este Dios no se puede tener sin la obra del Espíritu y sin la obra de Cristo en nosotros. Es a través de Cristo que nosotros nos relacionamos con este Dios. Es a través de Cristo que nosotros caminamos ese camino glorioso con este Dios. Sin Cristo nosotros estamos condenados al infierno eterno. Sin Cristo la humanidad está condenada al castigo eterno. El simple hecho de estar separado de Dios ya es algo, un sufrimiento eterno. Pero después de eso va a haber un sufrimiento físico. Entonces, por eso es que la siguiente división dice, y que es galardonador de los que le buscan. Mire, tres separaciones importantes. Una aseveración, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios.
un llamado, porque es necesario que el que se acerca a Dios tenga la convicción de que Dios existe. Y tercero, la promesa, hay recompensa para el que se acerca a Dios. Hermanos amados, ¿no creen que es importante vivir para Dios? ¿No creen que vale la pena caminar el camino que Dios nos ha trazado? Lo que Dios dice de nosotros vale la pena. Lo que Dios nos ha llamado a hacer vale la pena. Ahora, dos cosas más. La fe por la obra del pacto de gracia. Nadie puede ir a Dios si no es por el Hijo. Nadie. Capítulo 6 de Juan dice, y el capítulo 14 de Juan también dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino por mí. El capítulo 6 es contundente también. Cristo es el garante de este pacto. Sin la obra de Cristo la garantía se pierde. Por eso si usted ve desde el capítulo 7, verso 22 hasta el capítulo 10 de Hebreos, habla de Cristo como el gran sacerdote, sacrificio y fiel al pacto. Para que una persona produzca fruto digno de fe, tiene que nacer de nuevo. Nicodemo se acerca a Jesús, ¿verdad? Capítulo 3 de Juan. Nicodemo se acerca a Jesús y Nicodemo dice esto: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que le dice Jesús? Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo, todo un pensador, todo intelectual, toda una figura pública, dice, ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo regresar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesús le dice, no se trata de un nacimiento biológico, es un nacimiento espiritual. Tienes que nacer del agua y del espíritu. Y en ese nacimiento, prácticamente la obra de Cristo se perfecciona en nosotros y crecemos para vida eterna, crecemos para convicción. Hermanos amados, pensemos por un momento, cualquier obra que el ser humano hace sin la obra de Dios es como trapo de inmundicia, no tiene ningún valor. La última parte, la fe, obra del Espíritu. Nadie puede amar a Dios sino por la obra del Espíritu. Así también nadie puede producir fe por su propia cuenta sino por la obra del Espíritu en su interior. Nadie puede producir fe porque a mí me nace producir fe. La fe viene por el oír y por oír palabra de Dios. Nadie puede ir a Dios si Dios no lo trae. Nadie puede ser salvo si Cristo no aplica su sacrificio en él. Así de que sin fe, hermanos, es imposible agradar a Dios. El más grande galardón jamás se nos dará sin vivir una vida que agrade a Dios. Hermanos, por este premio no es el pago de vivir una vida separada del mundo. Hay personas que creen que lo que tenemos que hacer es separarnos del mundo para vivir para Dios. No, el Dios no nos está llamando a separarnos del mundo. Nos está llamando a separarnos del mundo como sistema, pero no a separarnos del mundo, porque vivimos en el mundo. Pero sí nos llama a que nos separamos de aquellas cosas que nos separan de Dios. Es más bien la bendición de pertenecer al pueblo de Dios. Esta es la razón de esta fe. El pertenecer al pueblo de Dios. Hermanos, Dios es nuestro sustento y bendición, elevado sobre todo Dios y criatura. Sobre todo Dios está Dios. Sobre toda criatura está Dios. Nosotros no podemos relegar a Dios al nivel de la creación. Todo lo contrario, Dios está sobre todo, inamovible, inalcanzable, pero a la vez está cerca de nosotros, relacionándose con nosotros como nuestro Padre Celestial. Entonces, hay dos cosas. Nosotros tenemos que ver la esperanza que tenemos en Dios por medio de Jesucristo. En Él nos ha concedido el don más glorioso que ningún millonario de esta tierra puede comprar, y es el don de la salvación. En Cristo se nos ha sido otorgado ese don glorioso. Pero también, hermano, la fe implica
una vida separada del mundo para Dios. Una vida cristiana estable. Una vida de Dios en Dios debe ser representada por la justicia, el gozo del Señor y también las buenas obras. El creyente en Jesucristo ha sido llamado a abrazar y vivir esta fe con un anhelo ardiente de ¿qué? De traer gloria al nombre de Dios. Y con eso los dejo. Recuérdense siempre, pero sin el nuevo nacimiento es imposible llegar a Dios. Incline su rostro y oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos la enseñas. Gracias porque nos muestras el camino. Gracias, Señor, porque en ella encontramos la oportunidad, Señor, de poder presentarnos delante de ti. Señor, que la palabra que esta tarde hemos predicado llegue al corazón de las personas y puedan ser alcanzadas por su gracia. En tu nombre, Padre. Amén, Señor, y amén.